un gran honor recibirlo, maestro Luis Cabrera. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues yo estoy muy contento de poder tener la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra esta noche. Pero antes de iniciar, ¿por qué no ahí donde estás con tu familia? Hacemos una oración y pedimos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, te damos gracias porque tú nos permites, Dios, escuchar tu palabra. Yo te ruego, amado Espíritu Santo, que uses mi vida. Usa mis labios para poder predicar, para poder dar el mensaje que tú quieres soltar sobre tu iglesia. Amado Espíritu Santo, úngeme y ayúdame a poder soltar el mensaje, Dios, el mensaje preciso, efectivo para esta noche. Habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas con el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Realmente, bueno, voy a poner desde el principio el título de la prédica que traigo esta noche. Generalmente no lo hago así, pero puedes anotar, si tú estás acostumbrado a anotar en tu libreta, espero que así sea. Si no, yo he visto que en las transmisiones ponen por ahí, si tienes libreta o ve por tu libreta y apunta, y puedes anotar el título. Dice, ¿dónde está mi anhelo? Y es que si hablamos de anhelos, yo creo que todos en algún momento hemos tenido anhelos en la vida. Yo recuerdo cuando estaba chavo, no se vayan a reír de lo que voy a decir, pero uno de mis anhelos era hacer un grupo de rock. Ahí donde me ven, uno de mis anhelos era tener un grupo de rock. Y entonces hasta me metí a la facultad de música pensando que ahí iba yo a encontrar otros locos igual que yo y que íbamos a hacer un grupo de rock. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer para ser un rockero y tener un grupo de rock? Pues ya sé qué tengo que hacer, dejarme el cabello largo. ¿Tenía yo cabello? Sí, tenía yo cabello. Para los que conocen a mi hija, la mayor, a Débora, pues yo tenía el cabello así, lacio, largo, y hasta venía el viento y se me hacía así. Bueno, el punto es que yo decía, ¿cómo tiene que ser un rockero? Bueno, cabello largo, y me vestía yo con mis botas así de rock, mis pantalones de mezclilla, hasta tenía yo aquí unos dijes, decía mi mamá, dijes, no sé, locuras, pero yo lo que quería era tener un grupo de rock y en eso estaba mi anhelo. Pues encontré otros locos por ahí en la facultad y tratamos de hacer un grupo de rock. Hicimos tantas locuras que no vale la pena ahorita comentarlas, pero yo sé que todos en la vida en algún momento hemos tenido anhelos. Y cuando alguien tiene un anhelo en su corazón, comienza a hacer cosas con tal de poder conseguir ese deseo. Miren, un anhelo, si tú investigas en el diccionario, te darás cuenta que un anhelo es un deseo, pero es un deseo con mucha pasión, con mucho fervor, algo que no te deja estar en paz hasta que lo consigues. Ese realmente es un anhelo. Y leía yo una anécdota de Hugo Sánchez, no sé cuántos conozcan al hermano Hugo Sánchez, pero decía Hugo Sánchez, le preguntaban que cómo es que llegó a ser tan bueno en el fútbol. Y dijo un par de cosas que me llamaron la atención. La primera era que su papá y su hermano jugaban fútbol en equipos profesionales, así que él se le despertó las ganas de ser futbolista y luego quería ser como su hermano. Y tenía tantas ganas de jugar fútbol como su hermano, que él dice que le decía a su hermano, pues llévame a hacer pruebas ahí a las prácticas. Llévame, por favor, llévame ahí con tu equipo. Y le decía a su hermano que no. Y bueno, dice Hugo Sánchez, yo hacía todo lo posible con tal de llamar la atención de mi hermano y que me llevara. Le lavaba yo el carro, le boleaba los zapatos y hacía muchas cosas, dice él, hasta que finalmente no sé si lo hartó o qué, y finalmente su hermano lo lleva al equipo de fútbol y que queda. Y luego le preguntan, oye, ¿y cómo le hiciste para ser tan bueno en las chilenas, en las huguiñas? Y dice, bueno, lo que pasa es que vi a mi papá cuando jugaba, que hacía chilenas, y yo le pregunté, ¿cómo es esa jugada? Pues dice, pues yo la vi de un chileno y ya la imité. Y fíjense, el anhelo de Hugo Sánchez el deseo era ser tan bueno en las chilenas para poder como que homenajear a su papá, que él en todos los entrenamientos, en todos, se quedaba de media hora a hora y media solo practicando la chilena hasta que le saliera. Y yo me quedé así de, wow, no cabe duda que cuando nosotros tenemos anhelos, podemos ser apasionados y podemos
somos capaces de hacer locuras. Y yo me acordaba de un texto en la Biblia, en Mateo 6:21, que dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. El asunto real es dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro tesoro. Porque a veces podemos tener deseos y anhelos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y hablo aún caminando con Jesús. Y podemos creer que nuestros deseos están bien cuando en realidad están lejos de la voluntad de Dios. El problema es que en aquello que deseamos nosotros queremos gastar todo lo que tenemos, nuestras fuerzas, tenemos nuestra economía incluso, porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y a mí siempre me ha llamado la atención un verso de la Biblia que está en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Siempre que puedo la saco este verso, porque me llamó la atención mucho cuando dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y siempre cuando una vez leí este verso, me capturó porque fui a la palabra amar en el original, en este texto, y yo pensé que hablaba del amor fileos. En este texto dije, no creo que hable de amor ágape hacia el mundo. Y sí, efectivamente, en este texto la palabra no améis es el amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor capaz de darlo todo por aquello que se ama. Y yo me quedé pensando, si dice la Biblia esto, es que nosotros los seres humanos entonces somos capaces de dar nuestra vida incluso para conseguir anhelos que no tienen que ver con Dios, sino con el mundo y sus deseos. Porque el verso que sigue habla que este mundo y sus deseos, ¿no? Y los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso van a pasar. Y no proviene del Padre, sino del mundo. Pero a mí me llama la atención que somos capaces de amar con un amor ágape. El amor ágape es el amor que tuvo, lo llevó hasta la muerte de la cruz para poder salvarnos. Esa misma clase de amor es la que nosotros podemos ser capaces de dar por el mundo, por los deseos del mundo en nuestro corazón. Y sabes, a mí me aterra, porque sí, yo estoy seguro que sí, yo antes de conocer a Cristo, yo caminaba en una loca carrera y yo quería ser el gran músico, el gran concertista, y en eso gastaba muchas cosas, porque cuando tenemos anhelos genuinos en nuestro corazón, nos atrapan los pensamientos y nos llegan nuestras fuerzas y damos todo. Pero el problema es que cuando a veces llegamos a Jesús, no somos igual de apasionados. No somos igual de apasionados. Y yo me encontré un salmo que es donde quiero iniciar, es el Salmo 84, y es un salmo que hicieron los hijos de Coré, donde se habla de un anhelo muy particular. Y este salmo es tan profundo, es tan, no sé cómo llamarle, no sé qué calificativo ponerle, pero el mismo Spurgeon le dijo que esta era la perla de los salmos y que era el más dulce de todos los salmos de alabanza. Y me gustaría iniciar leyendo los primeros versos. El Salmo 84, versos 1 y 2. Dice esto: al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Pongo esto de los hijos de Coré porque es importante para lo que te voy a comentar esta noche. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún, fíjate lo que dice, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y este es un salmo que estuve investigando y decían muchos que obviamente este es un salmo que hizo una persona que en ese momento estaba de la Dios y extrañaba y anhelaba volver a la casa de Dios por alguna razón cerca, así que hace este salmo y lo hace para los hijos de Coré. Ahora, antes de avanzar, te quiero poner un poco en contexto de quiénes eran los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los descendientes, obviamente, de Coré, pero este hombre, si vamos a la Biblia en Números 16, nos vamos a dar cuenta que fue un hombre rebelde, que fue un hombre que altercaba contra la autoridad y que fue rebelde y que se levantó contra Moisés y contra Aarón en una queja. Y me gustaría que viéramos esa queja. Está en el libro de Números, capítulo 16, verso 1 al 3. Dice esto: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví,
o sea, era un levita, un descendiente de Leví. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Y sabes qué pasa? Que Coré y todos los que se unieron a él fueron personas que nunca están firmes en una congregación. Personas que quieren vivir su cristianismo a su modo, a su manera, y por eso a veces es mejor echar culpas y estar altercando contra la autoridad, porque es gente que no sabe tener una vida de iglesia. Es gente que no ama la casa de Dios y todo lo que la casa de Dios representa. Porque altercar contra la autoridad es igual que altercar contra Dios, porque Dios es el que pone las autoridades. Dios es el que pone el orden en una iglesia. Y es lo mismo que altercar contra la casa de Dios y que no amar la casa de Dios. Y a mí me llama la atención cuál fue el castigo de Coré, porque dice la Biblia que se lo tragó la tierra. Y luego más adelante, si vamos al libro de Números, pero más adelante al capítulo 26, verso 11, dice esto. Está bien cortito, son como 7 palabras. Dice: mas los hijos de Coré no murieron. Por alguna razón Coré murió, fue juzgado, se lo tragó la tierra junto con los que estaban con él en esta rebeldía, pero los hijos de Coré no murieron. Y así nada más dice la Biblia, dentro de varios versículos empieza a hablar de personas, bla, 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 y de repente dice: mas los hijos de Coré no murieron. Y luego pasa otro tema. Pero si leemos los libros de Crónicas, aparte de todo, nos vamos a encontrar que tanto en los tiempos de David como en los tiempos de Salomón, los hijos de Coré no solo ya no se les recordó su amargo pasado, esa raíz terrible de Coré, el rebelde, sino que aparte de todo, los hijos de Coré, ese hombre rebelde que fue tragado por la tierra, que cualquiera diría, bueno, él y sus generaciones, no, sus generaciones no, fueron incluso tomados en cuenta para servir en el templo como porteros, como cantores y con algunos cargos de confianza. Es decir, en algún momento, no sé cómo, pero Dios los restauró, les dio un propósito en él y les hizo poder ser participantes para servirle en la casa de Dios, en su casa. Y yo creo que en este sentido pueden representarnos a nosotros, gente que tenemos un pasado lleno de tinieblas, lleno de vergüenza, pero que en algún momento pudimos voltear nuestra mirada a Dios, nuestro corazón a Dios, y Dios en su infinita misericordia nos levantó, nos sanó, nos restauró, y ahora nos da la posibilidad y la capacidad de formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Y cómo extraño esos momentos cuando la iglesia aquí en la casa nos juntábamos, porque eso representa la restauración de Dios. No solamente que nos ha salvado, sino que nos da un lugar en su mesa, nos da un lugar en su casa y nos permite servirle así como éramos. Así como éramos. Y te voy a decir algo: no hay nadie que realmente así haya sido restaurado por Dios que no ame su casa. No puede ser posible que alguien que haya sido restaurado por Dios no ame su casa. Es imposible. Por eso estos hijos de Coré podemos ver que eran los únicos que podían cantar este canto del anhelo que le llaman a este salmo, el anhelo por la casa de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué estos hijos de Coré pueden anhelar la casa de Dios? Bueno, pues por todo lo que experimentaron en la casa de Dios. Y lo primero que experimentaron, como te lo acabo de leer, es la misericordia y la restauración de Dios en sus vidas, en sus generaciones, donde ese pasado de un Coré rebelde tragado por la tierra quedó atrás, y ahora ellos podían servir y tener un lugar en la casa de Dios. ¿Cómo no iban a anhelar la casa de Dios? ¿Cómo no iban a poder ministrar correctamente este salmo si ellos tenían el entendimiento de lo que la casa de Dios representaba para sus vidas? Primeramente, misericordia, restauración. Luego dice el Salmo 84,
Seguimos en el verso 2, la segunda mitad dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, y aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y luego dice Selah. O sea, para que meditemos esto, Selah. Y fíjate, por ahí leí algunos comentarios que decían que esta persona que escribió el Salmo seguramente extrañaba tanto estar en la casa de Dios que hasta recordaba que el privilegio que tenían el gorrión y la golondrina. Ahora fíjate, el gorrión es un pájaro tan común, pero tenía esa oportunidad de estar ahí. Y la golondrina, tú y yo sabemos que la golondrina es una ave migratoria que va allá, van a caer. ¿A dónde irán, Velocifat? Sí, las golondrinas que de aquí se irán. Bueno, me acuerdo mucho de esa canción porque la canté en sexto año de primaria, hermanos. La canté graduándose de primaria. Pero pondría un pájaro para ella, halló nido para sí. O sea, que tú y yo, de ser personas conscientes, sin propósitos eternos, errantes, de pecado, como la golondrina, errantes, sin tener un lugar fijo, de repente Dios nos da un día que se llama iglesia. Esas casas se llama la congregación de los justos. Y esa casa se llama ese templo donde los justos, donde los que son salvos, los que han sido justificados por Jesús, podemos reunirnos y adorar a Dios, al Dios verdadero. Amén. Ahora fíjate en esto. Yo escuchaba me parece que de Enrique y los pastores Enrique y Tita Bremer, una definición de iglesia, que decían: la iglesia decía, la convocatoria y la unidad de adoradores. Yo me quedaba pensando, ¿qué? ¿Cómo que una unidad de adoradores? Y se refería a esto, como todos los que hemos podido conocer a Jesús anhelamos estar juntos con una sola intención: poder hacer altares de adoración y poder tener vidas rendidas, pero juntos, porque en la unidad de la iglesia hay un poder tan tremendo cuando levantamos olor fragante de adoración, de vidas rendidas a Dios. Tan tremendo, y eso vamos a tocar un poquito más adelante. Pero fíjate, tú y yo éramos como gorriones y golondrinas, y ahora tenemos un lugar en la casa de Dios. Entonces este hombre, o no sé quién habrá escrito esto, te digo, pero quien lo haya escrito, anhelaba tanto regresar a la casa de Dios que hasta envidiaba al gorrión y a la golondrina. Y es como si dijera: yo ando por acá errante, lejos de la casa de Dios, y la golondrina hasta nido tiene ahí. Yo extraño eso. Extraño, dice, estar cerca de los altares. Por eso dice: bienaventurado, sumamente feliz, doblemente bendecido los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora, ahí te comencé leyendo una parte que decía: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto nos habla de una expresión de alabanza a Dios, pero pensada en el contexto de su casa. Te decía, la primera cosa que experimentaron era la misericordia, la restauración de Dios en sus vidas. Pero una segunda cosa que también experimentaron era el poder que hay cuando la iglesia se une en alabanzas a Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjate, me acordaba yo de un salmo, el Salmo 22, verso 3, que dice esto: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Te voy a decir algo. Cuando empezó este tiempo que no podíamos congregarnos, cuando empezamos con las transmisiones, aparte de que estábamos muy nerviosos porque no teníamos ni idea de cómo hacerlo, y comenzamos a preparar la alabanza, y era muy raro, sí o no, los chavos de la alabanza no me dejarán mentir, era muy raro estar aquí dándole con todo y no ver a la iglesia como estábamos acostumbrados a ver la iglesia, danzando, alzando sus manos, cantando con todas sus fuerzas, porque si Semillas de Fuego de algo se caracteriza es que adoran y alaban al Señor con pasión.
¿Sí o no? Entonces de repente, así como, sí. El caso es de que era muy raro y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? Y yo decía, bueno, pues es que en la alabanza congregacional hay un poder, porque dice, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Imagínate, o sea, Dios, su presencia en medio de las alabanzas de su pueblo, cuando nos unimos a alabarle, Él viene y mora porque Él mora en nosotros. Así dice la palabra, que nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Pero imagínate, un templo del Espíritu Santo, otro templo del Espíritu Santo, otro templo del Espíritu Santo, unidos alabando. Y alabar, ¿sabes qué es? Exaltar el nombre de Dios, es decir las cualidades de Dios, porque eso es alabar, decir lo bueno que es Dios, lo grandioso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, lo santo que es Dios. Y cuando nosotros hablamos como congregación de la santidad de Dios, del poder de Dios, y cantamos alabanzas al Señor, hay un poder especial, un poder, una unción congregacional que es capaz de romper cadenas, que es capaz de traer libertad, de sanar corazones. Por eso Dios nos permite congregarnos. ¿Sabes qué? No es normal. Ahorita que hablan de la nueva normalidad, cuernos que la nueva normalidad. No es normal que la iglesia no se congregue. Eso no es normal, eso es totalmente anormal, no es bíblico. Lo bíblico es que nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, querramos estar en comunión con los demás hermanos. Es más, en la Biblia vas a ver al apóstol Pablo y a muchos que iban predicando la palabra, que al lugar donde llegaban, si ya había una iglesia, buscaban a los hermanos de ese lugar, porque buscaban tener comunión los unos con los otros. ¿Sabes? Experimentaron la unción que hay cuando la congregación se une para pelear batallas en medio de la alabanza. Esa es la segunda cosa. Una tercera cosa que encontraron fue la respuesta a las oraciones, es decir, cuando juntos podemos depender y confiar en Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 84 en el verso 5 en adelante. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Dice el verso 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y viene otro Selah. Y sabes, aunque pareciera muy personal esta parte del Salmo, si vemos el contexto completo, el contexto es el anhelo por la casa de Dios. Quiere decir que lo que han experimentado estos hombres en la casa de Dios ha sido que en medio del valle de lágrimas Dios nos puede dar un refugio en su casa. En su iglesia Dios nos puede dar consuelo. ¿Y dime si sí o si no, en medio del valle de lágrimas que a veces atravesamos, cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos contacto con los hermanos, de repente podemos escuchar una palabra de aliento, una palabra de consuelo y de exhortación y todas esas cosas que nos pueden llevar a romper cadenas de desánimo y demás? Es bien importante poder experimentar esto. Si Dios responde a través de su iglesia, Dios responde a través de la congregación, a través de nuestros pastores, de líderes, de hermanos que a veces nos escuchan y nos pueden dar consejo. Y a veces atravesando el valle de lágrimas viene siendo eso una fuente que nos trae vida. Yo leía esta parte e investigaba un poco y hay versos que estos lo traducen así, atravesando el valle de lágrimas en medio del desierto. Habla de una sequedad, de una sequedad que hay en las vidas, y de repente puede venir agua del Espíritu Santo que nos trae consuelo, que nos trae aliento. ¿Sabes dónde? En la casa de Dios. Entonces, ¿cómo no anhelar estar en la casa de Dios? Si es un refugio, si es un consuelo. ¿Cómo no anhelar la casa de Dios si Dios nos ha redimido, nos ha salvado? ¿Cómo no anhelar la casa de Dios si podemos alabar juntos aquel que nos salvó, aquel que es todopoderoso y nos puede dar libertad en medio de esas alabanzas? ¿Cuántas veces en medio del sequedal de nuestros desiertos encontramos esa agua del Espíritu Santo? Espíritu Santo, el que es el consolador, en medio de una ministración congregacional, de alguna palabra de exhortación.
Mira el Salmo 122 lo que dice. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Perdón, es que siempre me acuerdo de un canto viejito que empezaba con esto. Y siempre que leo este texto me acuerdo, yo me alegré con los que me decían. Y me imagino a la gente así aplaudiendo, porque así fue cuando escuché este canto, ¿no? Pero bueno, hagan de cuenta que no dije eso, pero fíjate lo que dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y Jerusalén puede representar a la iglesia. Pero fíjate cómo empieza este texto. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La Biblia, amados, está llena de versos que hablan acerca de la importancia de la casa de Dios. Todo lo que puede suceder en la casa de Dios con una iglesia que se une, que clama, que ora, que adora, que busca al Señor con todas sus fuerzas. Por eso dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Lo que nos une es un mismo Padre, un mismo Espíritu, dice la Biblia, un mismo bautismo. Así lo dice en Efesios. En la unidad en el Espíritu que hay en la casa de Dios encontramos ese consuelo. Es que nunca la iglesia, apréndete esto, nunca la iglesia fue creada para llaneros solitarios. No hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay llaneros solitarios en la iglesia, no puede haber. Todos necesitamos de alguien más que esté caminando y esté peleando las batallas unos juntos con los otros. Por eso la Biblia está llena de estos versos de los unos a los otros, ¿no? Soportaos los unos a los otros en amor. Y ya dices, chamano, tengo que soportar al de junto. Pero bueno, amaos los unos a los otros. Y volteas y dices, hijo, tengo que amar a este. Y luego nos vemos a nosotros, y tienen que amarme a mí. Pero bueno, es una bendición enorme poder estar en la casa de Dios, poder tener esa comunión los unos con los otros, poder aprender a que nuestras vidas sean formadas en medio de la iglesia. Ahora voy a avanzar. Para las siguientes dos cosas que voy a abordar, voy a voltear un poquito, voy a hacerlo al revés. Así que iniciaré por el verso 11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Este verso, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué otra cosa encontraron estos hijos de Coré y el que escribió este salmo en la casa de Dios? Porque cuando dice que no quitará el bien a los que andan en integridad, yo pienso en una cosa que encontramos en la iglesia: formación. Porque la integridad tiene que ver con moldear nuestro carácter, ¿sí o no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que en la iglesia Dios nos está formando un nuevo corazón, nos está enseñando a vivir de la manera adecuada, porque venimos, cuando llegamos a los pies de Jesús, si no venimos bien todos así, decía mi abuelito, todos mensos, cuando decía de los niños chiquitos que apenas empezaban a caminar, ya ves que caminan así, y caminan y como que se tropiezan, ay, estabas bien mencillo, decía mi abuelito. Pues así a veces llegamos a la casa de Dios asombrados por las cosas que podemos conocer, pero todavía no sabemos caminar. Necesitamos ser formados. Y para ser formados necesitamos amar ser formados, porque no cualquiera ama ser formado. Hay gente que cuando empieza a ser formado, ¿sabes qué hace? Se da la vuelta y dice, no, esto no, como que no me está gustando, no es para mí, bla, 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 y vámonos. Pero cuando entendemos que en medio de la casa de Dios, el Espíritu Santo nos está formando el corazón, de muchas maneras, de muchas maneras. No solamente a través de nuestros pastores, que es muy importante esa formación, pastores, líderes, pero también a través del trato los unos con los otros. Díganme si no estamos siendo formados en la casa de Dios. Porque no es cierto que ya estamos aquí en la iglesia y ya todos así bien buena onda, ya nos quedamos bien todos y hey, viva, no es cierto. Tenemos que ser formados, somos formados a través del servicio, somos formados a través de las administraciones, a través del trato los unos con los otros. Y entonces podemos decir que podemos andar en integridad a través de la formación. Y eso es algo que encontramos en la casa de Dios. Imagínate,
Alguien que no ama la casa de Dios, alguien que es como Coré, que alterca contra la autoridad y que dice, a ver, ¿tú por qué estás con nosotros? Tú estás por sobre nosotros y Dios está con nosotros. Es gente que luego piensa, Dios y yo, Dios y yo. Así hay gente que piensa, que andan así, llaneros solitarios, pensando que es suficiente Dios y yo. Claro que es muy importante y lo más importante tener una comunión, una relación personal con Dios, pero también alguien que se ha encontrado con Jesús, alguien que ha sido salvo con Jesús, va a amar su casa y va a amar estar en la casa de Dios. Y va a amar ser formado, porque ¿sabes cuál es? Hay un primer llamado de Dios, que es a salvación. Y la salvación es gratis, basta la fe. Pero hay un segundo llamado de Jesús, que es el llamado discipular. Y a ese no todos le entran. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús cuando hace el llamado discipular? Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y se lo dijo a los discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso se llama necesitar ser formado, transformado en el carácter, en la mente, en los pensamientos. Pero hay muchos que se quieren quedar nada más en, Dios me salvó, pero Dios quiere, aparte de salvarnos, llevarnos algo más, y tenemos que ser formados para parecernos a Jesús, y eso lo podemos encontrar en la iglesia. ¿Por qué crees durante tantos años, no sé, los que están ya viejos en el evangelio, que le llamaban escuela dominical, ¿no? Ahí estaba en la escuela dominical y hay toda una serie de formaciones. Aquí en la casa, a mí me encanta mi casa Semillas de Fuego, me encanta, mi familia nos encanta, porque si algo hemos encontrado aquí es ese ADN de formar generaciones, de formar las vidas. Y eso, amado, se tiene que amar. Y es algo que encontramos cuando vemos, como dice la Biblia, a la verdad, ninguna disciplina al principio es agradable, pero al que la vive correctamente va a experimentar los frutos apacibles de justicia en su vida. Entonces, quien haya escrito este salmo sabe que la integridad se puede experimentar en la casa de Dios a través de una formación del Espíritu Santo, sin una comunión con Él, pero a través también de la iglesia. Pero pues hay gente que es así como Coré, que dice, no, Dios y yo. Y al rato, pum, bien fritos, bien tragados por la tierra. Ahora, ya voy por el último. Dice esto, el último punto, y no lo dejé al final por ser el menos importante, sino al contrario, porque es el más importante. Es el hecho de que en la congregación, en la casa de Dios, es cuando todos juntos, como iglesia, como hermanos, comunidad, podemos encontrarnos con su presencia. ¿Sabes que cuando David pensó en construirle una casa a Dios, que Dios le dijo, no, tú no me la vas a construir porque hay mucha sangre en tus manos, sino que tu hijo me la va a construir, tus generaciones? Lo que pensaba David era hacer un lugar donde la presencia de Dios pudiera estar y donde el pueblo de Dios pudiera encontrarse con esa presencia. Luego, cuando Salomón pudo construir el templo y Dios hace un pacto con él y le empieza a decir cosas tan tremendas. Es más, por aquí lo anoté. Dije, lo voy a anotar, a lo mejor no me da tiempo de leerlo, pero sí lo voy a leer. Y dice, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11 en adelante, dice, terminó pues Salomón la casa de Dios y la casa del rey, y todo lo que Salomón se puso a hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí siempre. ¡Wow! Solo por el deseo de hacerle un lugar para honrar la presencia de Dios. Y no es que Dios pueda hacer contenido en un lugar, pero a lo que Dios respondió fue al anhelo del corazón de David. ¿Y sabes qué?
yo si algo tengo muy marcado, son dos momentos en la iglesia aquí en Semillas. Uno allá cuando estábamos en el lugar que estábamos antes de llegar aquí. Yo me acuerdo que estaba todo de tierra y había muchas cosas que hacer, mucho que avanzar en la casa del Señor. Y me acuerdo que se hizo un hoyo y recuerdo a mi pastor tomar una Biblia y enterrarla, y recuerdo hacer una oración juntos como iglesia. Y el otro momento es semejante, aquí donde estoy parado. Creo que ya era lo último que estábamos haciendo, terminar el altar. Ya estaban varias paredes, no días y días. Es más, por ahí me hicieron un sticker de uno de esos días donde estoy todo así. No sé qué día era, ya ni me acuerdo cuántos días tardamos, pero era día y noche. Pero algo nos movía en el corazón, que era que en este lugar la presencia de Dios se sintiera honrada. Que cuando la iglesia se juntara, si algo pasara, es que Dios estuviera aquí. Porque ¿qué valdría la pena hacer tantas cosas, levantar tantos muros, desvelarse tanto, gastar tantas fuerzas, si Dios no iba a estar? Pero algo ardía en nuestro corazón, algo ardía en el corazón de mi pastor, de mi pastora, que en este lugar la presencia de Dios estuviera. Y me acuerdo de ese momento, que era el momento casi para terminar todo. Y más o menos aquí en este lugar, más o menos por esta zona, si es que la memoria no me falla, había un lugar especial. Trajeron una Biblia, se ungió con aceite esa Biblia y se puso ahí. Y se selló con concreto. Y entonces comenzamos a orar, a dedicar esta casa, porque sabíamos una cosa, que no valdría la pena todo lo que hicimos ese mes completo si Dios no estaba presente, si Dios nos hacía presente. Y oramos con todas nuestras fuerzas, para que este lugar se llenara de la presencia de Dios, para que Dios se agradara de nosotros. Y sabes, creo que todas las cosas que hemos vivido aquí, grandes momentos, muchos eventos, muchos momentos de adoración, muchos encuentros, no son los eventos en sí, es que Dios se ha movido en medio de esto. Y yo estoy seguro que el que hizo este salmo estaba pensando en algo así, o a lo mejor mi mente vuela demasiado. Pero ¿sabes qué? Este tiempo de pandemia, de cuarentena, que ya ni es cuarentena, no sé cuánto tiempo llevamos, creo que 5 o 6 meses, ya no sé, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que anhelo volver a ver a la iglesia reunida para experimentar esa unción que hay en medio de la congregación, esa manifestación de Dios en medio de la congregación. Porque hemos ocupado fuerzas y ni siquiera es por eso, pero es el anhelo de nuestro corazón. Que Dios que está en este lugar, porque está, amados, porque yo sé que está, porque tú y yo sabemos que está. Si tan solo recordamos cada momento que Dios ha manifestado en nuestras vidas en este lugar, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me da temor a mí? Que en medio de esta pandemia mucha gente se haya olvidado de todo lo que Dios puede hacer en medio de su casa, aquí en este lugar. Que mucha gente se haya ya conformado con ver las transmisiones en su casa y haya dejado de anhelar en su corazón estar en la casa de Dios. Ese temor tengo. Y que los anhelos de su corazón empiecen a ser mudados, y que empiecen a buscar, y me incluyo a mí, y que de repente comencemos a buscar anhelos que no tienen que ver con el corazón de Dios, y en eso empecemos a gastar nuestras fuerzas y nuestro enfoque. Mira, con esto ya estoy terminando. A ver, ¿con qué estoy terminando? Dice este salmo: anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. Pero no sé si me pueden poner por ahí un verso que dice, bueno,
Dice el verso 10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, no dice estar hasta adentro, dice tan solo a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Y esto seguramente lo dijo, porque estando lejos de la casa de Dios, lejos de los atrios, lejos de la entrada, tan solo de la entrada del templo, estaba experimentando lo que es estar fuera de la casa, en las moradas de maldad, donde los anhelos del corazón no son correctos y donde los anhelos del corazón traen muerte y traen perdición, no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones. Entonces seguramente por eso este salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, en donde a lo mejor el mundo está lleno de pasiones y deseos terrenales, está cumpliendo sus metas, sus sueños, pero lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. David era otro hombre que entendía esto. Y me gustaría que ya empezara a subir el grupo de alabanza. Dice esto, Salmos 27, verso 4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y sabes, estamos en un tiempo donde estamos preparando el regreso, pero ¿cuántos en su corazón ya han comenzado a anhelar otra cosa que no es la casa de Dios? ¿Cuántos en su corazón están errando en el camino? Lo que compartía mi pastor el domingo pasado. ¿Cuántos ya están yendo hacia otros caminos? Amados, Dios está queriendo despertarnos, volver a despertar ese deseo ardiente, ese anhelo por su casa. Porque ¿sabes qué? Todo este proceso de pandemia, ok, bueno, ya lo estamos viviendo, pero el problema ya no es vivirlo, sino cómo vamos a regresar, cómo venimos, qué hay en nuestros corazones el día de hoy. Y Dios está buscando corazones que anhelen estar en su casa. Quizá muchos ya han olvidado el poder que hay en la oración congregacional. Quizá muchos ya han dejado de recordar el poder que hay en alabar juntos. Quizá muchos han olvidado todas las victorias que ha habido aquí en este lugar. Te digo, no es el lugar, es realmente nuestro corazón. El corazón con que hemos estado edificando esta casa. El corazón con que mi pastor, mi pastora han estado levantando este lugar. El corazón que está en medio de esta iglesia, Semillas de Fuego, con tal de que Dios se manifieste. No podemos estar conformes. No, ya no. Es el momento de volver con más fuerza, con más fuego. Si vamos a regresar, si Dios nos va a permitir regresar, que volvamos con más fuego. No todos dormidos, no todos pachorrudos. Hay muchas cosas que avanzar en el reino. Hay mucho trabajo como para estar así. Amado Espíritu Santo, vamos ahí en tu lugar, ahí donde estás. Si tú reconoces que el anhelo por la casa de Dios se te ha apagado, si tú reconoces, identificas que te has acomodado, a una normalidad que no tiene que ser normal, que tus anhelos se han ido hacia otro lado, ¿por qué no empezamos a pedir perdón a Dios? Perdóname, Señor, perdóname, amado Espíritu Santo, perdóname, me estoy dejando seducir por otras cosas. Perdóname porque me he dejado de valorar todo lo que tú puedes hacer en tu casa. Amado Espíritu, despiértanos. Vamos, porque no hay en tu casa, te pones de pie, levantas tus manos y empiezas a decir: Espíritu Santo, enciende ese deseo ardiente por volver a tu casa. Enciende ese deseo ardiente por volver a vivir lo que podemos vivir en tu casa. Amado Espíritu, en el nombre de Jesús, todo espíritu de Coré se ha echado fuera de nuestras vidas. Todo espíritu de Coré se ha echado fuera de nuestras vidas. Enciende un fuego, un anhelo por tu casa.
vas a orar al Dios vivo y le dices: Señor, tú eres mi anhelo, Señor, tú eres mi deseo, pero también yo y mi casa te vamos a servir. Queremos volver a vivir esa pasión de lo que es servirnos los unos a los otros, de lo que es poder orar juntos, de lo que es poder pelear juntos, de lo que es poder adorar juntos. Mi anhelo está en ti, en el nombre de Jesús. Mejor es un día me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Me quiero quedar en ese lugar todos los días. Amado Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ya llevamos mucho tiempo fuera de tus atrios. Es el tiempo. Y sabes, mejor es un día, pero nuestro anhelo es un día y otro día y otro día y otro día en medio de tu casa. Amado Espíritu Santo, yo oro no solamente por esta casa, nuestra casa, oro por la iglesia, Dios, el cuerpo de Cristo en general, en la nación, en la ciudad. Que vengan tiempos de mayor fuego, que vengan tiempos donde los que han de ser salvos sean añadidos a tu casa, y que podamos ver lo que dices en tu palabra, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Aquí yo me siento muy bien, aquí yo me siento muy bien, aquí yo me siento muy bien, no hay otro lugar mejor. Aquí yo me siento muy bien, aquí yo me siento muy bien, aquí yo me siento muy bien, no hay otro lugar mejor. Aquí yo me siento muy bien, aquí yo me siento muy bien, aquí yo me siento muy bien, no hay otro lugar mejor. Aquí yo me siento muy bien, en tu presencia. Aquí yo me siento muy bien,
y me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido en tu corazón. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. Introducido en tu corazón. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Nada nos aparta de ti. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido en tu corazón.